Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te miro tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Si entre tus planes está comprar una casa aquí en el sur de la Florida, en estos momentos es muy importante hacerlo con un buen realtor. Yo te recomiendo a Elena Chumaceiro. Ella te va a ayudar a conseguir la casa de tus sueños en el lugar que tú quieres tenerla y además lo más importante es que Elena te va a ayudar a conseguir el financiamiento para poder comprar esa casa. Llámala al número telefónico que está en pantalla, que es 786-757-8888. Llámala en nombre mío, Elena te va a llevar de la mano y vas a conseguir esa casa de tus sueños. Regresamos con Agárrate. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha abierto una oficina en Venezuela. Y los venezolanos ya, obviamente, por todo lo que hemos vivido, están sumamente escépticos con respecto a cada una de estas cosas, ¿no? Y piensan que abrir una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela, eso significa que ya hay un convenio con el régimen de Nicolás Maduro y pues que esto va a dar al traste con las esperanzas que hay de que se haga justicia precisamente con los crímenes cometidos por el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Vamos a hablar con William Cárdenas sobre este tema. Ustedes lo conocen, es experto en esto de la justicia internacional. Buenas noches, William, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia. Encantado de saludarte. A mí me gusta aclarar este tipo de cosas y yo entiendo el escepticismo del venezolano, ¿no? Con respecto a estos temas, porque bueno, la verdad es que nos ha tocado muy duro. William, con este tipo de cosas. ¿Esto significa impunidad que se abra una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela? No, para nada, Patricia. Es todo lo contrario, ¿no? Esto forma parte de la estrategia del señor fiscal de la Corte Penal Internacional. Tenemos que recordar que en el 3 de noviembre, ese día estuvimos nosotros conversando, el 3 de noviembre, el fiscal firmó un memorándum de entendimiento con Nicolás Maduro en representación del gobierno de Venezuela y que establecía una serie de acuerdos sobre los cuales pues, se iba a manejar esta situación en la que se pone en marcha la investigación formal de la Corte Penal Internacional para determinar quiénes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela. Se firmó un memorándum de entendimiento y el punto 2 de ese memorándum es un acuerdo en el que el gobierno venezolano se obliga a facilitar el ejercicio del mandato del señor Karim Khan dentro del territorio venezolano. O sea, esta creación de esta oficina forma parte de una estrategia ya prevista por el fiscal para tener representación de la Corte Penal Internacional dentro de Venezuela. Este es un hecho extraordinario, es un paso al frente para las víctimas, porque tenemos que recordar que hasta ahora la relación entre las víctimas y la Corte Penal ha estado marcada por la distancia. Hemos acudido a La Haya para presentar las denuncias, pero ahora se da un paso importantísimo que va a facilitar la proximidad del contacto entre las víctimas y funcionarios de la Corte y, por supuesto, entre los investigadores de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
y el lugar donde han ocurrido los hechos. O sea que ya desde ese punto de vista es importantísimo lo que ha ocurrido y al gobierno venezolano no le ha quedado otra alternativa que acompañar al fiscal en el anuncio de la instalación de esa medida. Pero es que además esto tiene otras connotaciones, ¿no? Hay que entender que se trata de la instalación de una oficina, de una organización internacional que va a tutelar la investigación de esos crímenes y que va a exigir cuentas a el sistema penal venezolano y particularmente al Tribunal Supremo de Justicia. O sea, la instalación de esa oficina del fiscal Karim Khan en Caracas, obviamente que no está dirigida a tratar de establecer las responsabilidades de hechos puntuales, de hechos menores. No, cuando se pone en marcha la Fiscalía de la Corte Penal Internacional e inicia la investigación formal, lo hace porque ya existen suficientes evidencias de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad los cometen los altos funcionarios quienes actúan dando instrucciones, dando lineamientos, generando políticas sistemáticas y generalizadas de ataques contra la población civil. Entonces, ya de entrada, el que el Poder Judicial venezolano esté tutelado por un organismo internacional de esta naturaleza implica una cesión de soberanía. O sea, la soberanía en materia judicial a partir de ahora va a estar compartida porque le van a tener que rendir cuentas a la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, tenemos que decir, el fiscal está llevando adelante esta estrategia con centímetro a centímetro. Está cubriendo las distancias necesarias para que se produzcan las investigaciones pertinentes y que permitan que se aclaren todas las dudas que existen sobre esta materia. En este sentido, los grandes derrotados por la instalación de una oficina en Venezuela son los representantes del régimen, por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, que va a ver tutelada su función jurisdiccional, y los representantes, el mismo fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? O sea, se está materializando un hecho fundamental para que esto siga adelante. Por eso, claro, yo entiendo, lo dice el fiscal en un lenguaje, es un lenguaje diplomático. Tenemos que tener presente que ese lenguaje de los organismos internacionales es diferente al lenguaje de la política doméstica, de la política nacional, ¿no? Entonces, o del deseo del venezolano, ¿no? O de lo que nosotros tenemos ganas de decir, es otra cosa. Claro, pero él tiene que ser muy cauteloso para poder tener, fíjate que hasta ahora han pasado 19 años sin que tuviéramos esta posibilidad. Ahora ha llegado el momento. Vamos a tener la corte instalada con sus funcionarios allí y vas a poder comunicarte con ellos directamente, exponer tus testimonios, señalar quiénes son los responsables, en qué lugar ocurrieron los hechos. Los funcionarios van a poder ir a los sitios en donde se ha torturado, en donde se ha asesinado, en donde se ha detenido, donde tienen preso a cientos de personas y se ha perseguido a miles de ellos. Entonces pensar que esto puede ofrecer algún tipo de duda, no, es todo lo contrario. O sea, es un paso al frente. Nosotros también somos cautelosos, por supuesto, ¿no? Pero respetamos muchísimo la independencia del fiscal. Y hay un detalle que es fundamental, ¿no? El fiscal tiene una experiencia que no tenemos los demás, ¿no? El fiscal ha tratado con criminales, ha tratado con delincuentes, con gente con un prontuario que nos haría palidecer a cualquiera de nosotros. Entonces hay que darle ese voto de confianza porque estoy seguro que sabe perfectamente lo que está haciendo. Mira, hay un caso, el año pasado abrieron ya
una oficina de este tipo en Sudán, ¿no? Donde está el primer jefe de Estado contra el cual la Corte Penal Internacional dictó una orden de captura estando como jefe de Estado en activo. Bueno, esa oficina ahora ya está depuesto Omar al-Bashir y esa oficina lo que va a dirimir es si lo juzgan en La Haya o lo juzgan la jurisdicción nacional, ¿no? Pero estas cosas son así. De esta manera, bueno, pues el fiscal va avanzando en su idea de la complementariedad. Hay por supuesto, hay la respuesta oficialista es tratar de enmascarar la realidad venezolana, ¿no? Entonces, ahora hablan de que están reestructurando el sistema judicial venezolano, de que van a reformar el Tribunal Supremo de Justicia. Allá voy. Ven acá, que eso quiero que lo hablemos porque ahí me has dicho varias cosas que son muy, muy importantes y quiero hacerte unas preguntas puntuales. Primero, las atribuciones de los funcionarios que van a estar en esa oficina son ilimitadas para investigar. Bueno, tienes que partir de una premisa, ¿no? Tú sabes que Venezuela se retiró del sistema interamericano de derechos humanos. Nos retiramos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno no atiende las instrucciones y las órdenes que emanan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, el gobierno estaba feliz. Y ahora resulta que se le instala una oficina con funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y de los organismos de Naciones Unidas, que van a tener, lo dice la declaración, múltiples entradas al país con inmunidad diplomática, Patricia. O sea, esos funcionarios van a gozar de inmunidad y de poder desplazarse con sus pasaportes diplomáticos por todo el territorio venezolano en donde ellos tengan que realizar alguna actividad. Todo esto lo ha adornado el fiscal de una manera muy singular diciendo, y vamos a prestarles asistencia técnica. Sí, claro, asistencia técnica mientras los investigamos hasta donde sea necesario, ¿verdad? Y bueno, pues eso forma parte de esa estrategia, una estrategia en donde el fiscal les ha otorgado todas las facilidades, les dio 3 meses de plazo que vencen justo después de Semana Santa para que presenten los resultados de sus informes, de los expedientes que han adelantado. Todos sabemos que esta es una parodia, que van a ser presentando funcionarios subalternos como responsables de hechos puntuales, como si en Venezuela no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Son crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, o sea, yo quisiera llegar un poquito como más al fondo en el sentido de un funcionario de esos puede, uno de los temas que tiene que ver con las dictaduras y estos regímenes totalitarios es que impiden el acceso a la fuente. Es con los periodistas y también, bueno, con cualquier ente que quiera investigar, ¿no? Uno tiene un tope que no lo tienen los países democráticos. Las democracias permiten, o mejor dicho, las democracias garantizan eso, que pues el que quiera investigar le llegue a todo. Entonces, el que esté capacitado o licenciado para investigar de alguna manera. Entonces, estos funcionarios, por ejemplo, si quieren averiguar dónde está Granco, que es el gran torturador, por decirlo de alguna manera, pueden hacerlo, pueden llegarle a la casa de Granco, que parece que tiene mansiones allá en Venezuela, ellos pueden meterse donde les dé la gana. William, esto me interesa mucho. Mira, esta es una actividad, la actividad de los investigadores judiciales en este caso, es una actividad, lo dice justamente el memorándum de entendimiento. O sea, favorecer, facilitar el mandato del fiscal de la Corte Penal Internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí no se estableció ningún límite, Patricia. Ahí no hay límite de ninguna naturaleza. Podrán no solo ir a esos sitios, sino que podrán pedirle a funcionarios que comparezcan
tengan que rendir testimonios y que sean interrogados por los funcionarios de la Corte Penal Internacional. Funcionarios que ya te señalaba, es perfecto, haces una matización muy correcta. Por ejemplo, a los funcionarios que han realizado de la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas, no les permitieron ir al país. Tuvieron que hacer su trabajo desde otros lugares, ¿no? Bueno, pues, ¿y ahora? ¿Y ahora? Por ejemplo, si quieren ellos ir a visitar a los militares presos, a los civiles presos, deben permitirles el acceso a las cárceles. Y con todas las garantías, además, porque si no, estarían entorpeciendo la labor investigativa del fiscal. ¿Ves? Y lo peor que le puede pasar al gobierno y a la cadena de mando, lo peor que le puede pasar es que ellos ya demuestren que no quieren colaborar, porque va a ser la prueba reina de todo esto, va a ser la demostración de que, por supuesto, en Venezuela no es posible hacer justicia y hay que activar la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional. Bueno, y del otro lado, por supuesto, las víctimas, familiares de las víctimas podrán tener acceso a estos funcionarios de forma directa para mostrar sus pruebas y para dar su testimonio. Claro, y nosotros desde CICIBEN le estamos instando al fiscal, porque sabemos que esto no es nada fácil. Lo estamos conversando aquí entre tú y yo, pero esto va a meritar un esfuerzo extraordinario de gente muy valiente que tenga que adelantar todo este proceso, ¿no? Pero entonces estamos recomendándole al fiscal, instando al fiscal para que el fiscal le dé garantías a las personas que vayan y que den sus testimonios de que no van a ser objeto de represalias por parte del gobierno. Y que si alguna de estas personas sufriera algún ataque de cualquier género, o acoso o persecución de cualquier tipo, bueno, pues va a ser ante los ojos de la Corte Penal Internacional. O sea que hemos ganado, la proximidad nos va a hacer ya ponernos en el camino de la verdad, que es a donde queremos ir, ¿no? Es a donde queremos ir. Y todo esto lo ha logrado este señor fiscal, que tiene un puño de hierro dentro de un guante de seda, ¿no? Él les va exigiendo. Allí en esa reunión en ese encuentro, estaba Cilia Flores, estaba Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, estaba Michael Moreno, Tarek William Saad. Todos esos son candidatos a rendir cuentas en La Haya. O sea que todos esos estaban nerviosísimos, se les notaba la cara completamente descompuesta, ¿no? Vamos a hablar del tema del TSJ. Tú y yo hablamos en privado ahí de que cuando se escogiera el presidente, etcétera, íbamos a hacer un análisis. Y fíjate que a estas alturas todavía no se han tomado la decisión. De hecho, hoy volvieron a suspender la reunión de la Asamblea Nacional para tomar la decisión, ¿no? Y esto tiene que ver con las denuncias que ha hecho el ahora paladín de la justicia, Pedro Carreño. Porque es que yo me quedo loca como de la noche a la mañana se convierten en unos héroes, ¿no? Después de que han participado de cuanta marramucia, crimen, delito, corrupción hay, entonces ellos pasan a ser unas carmelitas descalzas, ¿no? Entonces, Pedro Carreño ha hecho la denuncia sobre 2 señoras específicamente que han sido las que en nombre de Michael Moreno han venido manejando el Poder Judicial a su antojo, hacen las decisiones, dicen a quién se debe escoger como magistrado, a quién no, como jueces en el Poder Judicial, etcétera. Y pues esta situación es lo que mantiene a todo el mundo pues ahí dentro de la Asamblea Nacional del régimen con las manos pues así, a todo el mundo, ¿qué hacemos ahora y a quién escogemos y a quién ponemos ahí? Porque hay que sacar a Michael Moreno ahora, ¿no? Entonces, todo esto lo está viendo, lo están viendo los funcionarios que están ahí de la Corte Penal Internacional, porque si lo ve uno que está aquí afuera,
Ellos que están ahí están viendo este zaperoco que hay con la decisión y la escogencia de los magistrados. William. Claro, claro, Patricia. Bueno, es evidente que están tratando de buscar chivos expiatorios, funcionarios de segunda, tercera categoría, para tratar de atribuirles las responsabilidades penales y de esa manera librarse ellos de cualquier proceso. Pero con eso no van a engañar a nadie. Ah, sí, porque Mira, yo decía hoy, bueno, estas dos mujeres, ¿de dónde sacaron tanto poder? Entonces hubo uno por ahí que me dijo, bueno, eso es... No, dije, no. Eso, a mí esto me extraña que dos mujeres sean... Ahora entonces vienen estas dos mujeres a salir como que si uno no tuviera información nunca de cómo se maneja el Poder Judicial en Venezuela. Entonces, estas dos mujeres ahora son las culpables de todo. claro, claro. Y ocurre que eso podría a lo mejor sorprender a alguien que no tenga el conocimiento que podemos tener nosotros por lo que hemos vivido, o que pueda tener alguien que esté estudiando el caso, como lo está haciendo el fiscal, ¿verdad? Pero nosotros sabemos perfectamente, en Venezuela, durante todos estos casi 20 años, se ha tejido un manto de impunidad desde el Poder Judicial. El Poder Judicial ha sido el instrumento clave que ha garantizado la impunidad para que esta gente pudiera actuar y cometer todos esos crímenes que han cometido. Es el y que paredón de fusilamiento. Es que ese es el paredón de fusilamiento. Y que lo cometieran, exacto, que lo cometieran en una política de Estado. Y para que eso ocurriera, todos ellos lo saben, que han pecado por acción o por omisión, que han sido colaboradores y que han sido cómplices. Entonces ya empiezan a preocuparse y a mirarse los unos a los otros con el celo ese de que, oye, vamos a ver cómo nos salvamos de esto, ¿no? En esto, al fiscal difícilmente lo van a engañar. Es un hombre con una experiencia extraordinaria y es un hombre que sabe perfectamente, lo ha dicho, ¿no? Que él, por un lado, no quiere que se le politice el caso, ¿verdad? La investigación y el juicio, el posible juicio que seguramente se va a celebrar. Pero hay cuestiones que nosotros sí palpamos y las sabemos, que son políticas, ¿no? Toda esta campaña que tienen, la tienen para tratar de disimular disimular una realidad, cuando todos sabemos que Venezuela no quiere investigar a la cadena de mando, no quiere investigar esos crímenes, no puede hacerlo además porque no ha adecuado su legislación penal al Estatuto de Roma, y finalmente cuando lo han hecho ha sido para sustraer a los verdaderos responsables de los crímenes, ¿verdad? De las responsabilidades a las que estaban obligados. Ahí están los policías de la metropolitana con casi 20 años de prisión. ¿Cómo ¿no? van a explicar eso? ¿Cómo lo van a explicar? Claro. Entonces, bueno, entramos en una fase a la que nos está llevando el fiscal, pero nos está llevando a su ritmo. Él dijo que iba a estar antes del 16 de abril, iba a visitar Venezuela, y lo hizo para anunciar la instalación de la oficina. Y el 16 de abril vence el plazo para que esta gente presente las cosas que habrán a toda carrera preparado para tratar de justificar una acción de justicia que todos sabemos que en Venezuela no existe. Si justamente hemos acudido a la Corte Penal, ha sido porque necesitábamos una jurisdicción que investigara estos hechos de manera válida, de manera imparcial y de manera independiente, ¿no? Bueno, esto se pone bien interesante. Después de Semana Santa ya se le acaba el tiempo al régimen para entregar los informes de los casos que se están investigando. Y si no los entrega, ¿qué pasa, William? Bueno, si no los entrega, va a ser ya prácticamente una confesión, ¿no? De que hay que abrirle las puertas a la jurisdicción de la Corte Penal. Mira, el Estatuto de Roma es un tratado internacional de carácter penal que les ofrece muchas garantías a quienes puedan ser objeto de señalamientos, ¿verdad? Imputaciones, y tendrán margen de dar algún tipo de argumento.
pero cada paso que den en esta dirección que está señalando será colocarse una piedra en el camino, porque acelerará las decisiones del inicio, digo, de un juicio que no lo van a poder evitar. Bueno, seguimos en contacto, obviamente, William. Muchísimas gracias. Gracias por esto, por esta explicación. Gracias a ti, Patricia. Buenas noches. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.